Concentrarse y terminar tareas puede resultar complicado, especialmente en un mundo donde todo parece estar diseñado para llamar tu atención. Sin embargo, existen ciertas técnicas y prácticas que pueden ayudarte a cortar un poco con el ruido y optimizar mejor tu tiempo. El primer paso es anotar todas las tareas del día en una lista, sin dejar nada fuera. Comprar leche en el supermercado, chequear si el auto tiene aceite, o terminar los planos del cohete que estás construyendo. Luego viene priorizar, es decir, evaluar qué asuntos merecen nuestro tiempo y cuáles no. A veces resulta imposible hacer todo. Una vez que tenemos las tareas definidas, lo mejor es descomponerlas. Por eso lo ideal es dividirlas en fragmentos cada vez más pequeños hasta que se vuelvan acciones inmediatas. Tienen que poder realizarse en los próximos 5 minutos. Esto reduce el estrés y ayuda a comenzar a trabajar. Mark Twain tenía una interesante filosofía en relación a esto. Si tu trabajo es comer una rana, lo mejor es que sea lo primero que hagas en el día. Y si tu trabajo es comer 2 ranas, lo mejor es que comas la más grande primero. Tal vez lo mejor sería evitar comer especies exóticas en estos momentos, pero el punto está en realizar las acciones más difíciles primero. Así, el día se vuelve cuesta abajo. Cuando comenzamos con las tareas en nuestra lista, es probable que nos encontremos con un pequeño obstáculo. Tenemos la capacidad de concentración destruida. Para solucionarlo, podés mantener organizado tu escritorio digital y escritorio analógico. Es importante tener a mano solo las herramientas que necesites y eliminar de tu vista cualquier cosa que pueda distraerte. Por otro lado, aunque pueda resultar más ameno trabajar con música de fondo, en muchos casos termina distrayéndonos. Las playlists que prometen ayudar a concentrarse rara vez funcionan, así que si vas a escuchar música, trata de poner canciones que conozcas bien y que no requieran que tu mente las procese o trate de entenderlas. Otro gran desafío puede ser regular el uso del celular. Una opción es ponerlo bajo llave o, paradójicamente, usar aplicaciones para concentrarte. Un excelente ejemplo es Forest. Consiste en fijar un intervalo de tiempo en el que vas a estar completamente concentrado. Durante ese tiempo, la aplicación planta un árbol virtual. Si usas el celular, tu árbol muere. Si cumplís el tiempo, tu árbol crece. Lo más lindo es ver tu bosque crecer. Esto se relaciona con un método para concentrarse llamado Pomodoro. Se basa en trabajar sin distracciones en intervalos de 25 minutos con descansos de 5. Según estudios científicos, trabajar de esta forma aumenta la capacidad de enfocarse en una tarea. Y lo más importante, puede permitirnos llegar a un estado conocido como flow. Es un estado mental en el que estás completamente inmerso en una tarea. Tal vez lo hayas experimentado algunas veces. No sentís sueño, hambre ni el paso del tiempo. Es el estado en el que mejor funcionamos, más nos concentramos y menos errores cometemos. Es algo realmente difícil de alcanzar y requiere que estemos 100% enfocados. Estas técnicas pueden ser útiles para tareas relacionadas con tus obligaciones, como el trabajo o tus estudios. Pero también pueden servir para dedicarle tiempo a alguna actividad que estuviste posponiendo, como proyectos personales, terminar un libro o aprender algo nuevo. La idea es que puedas llevar mejor tus tareas y concentrarte un poco más. Pero no nos olvidemos, lo bueno de organizar y optimizar es poder dedicarle más tiempo a las cosas que más te importan.